teniendo las características clínicas de dolores de un tipo muy estresado, unos hábitos alimenticios, es un alto ejecutivo que cócteles por todos lados, le encanta el cerdo, la pachanga el fin de semana, etcétera. 1, 2, contractura marcada, un espasmo severo, además el desbalance que tiene y el dolor tipo radicular. ¿Qué se les ocurre a ustedes que le pueden ofrecer a ellos? Hay que averiguar el desbalance pélvico a qué secundario era, ¿no? Aquí está. No, eso es secundario al desbalance pélvico. No, el desbalance pélvico El desbalance pélvico generalmente se da porque hay una discrepancia de la longitud de los miembros. No hay aquí asimetría porque se lo hubiera mostrado. No tiene asimetría en los miembros. No necesariamente, yo tengo pacientes, y tú también los habrás tenido, que tienen hasta 2 centímetros, doctor, y no hay sino un acortamiento de 4 milímetros. Es tanta la contractura, la tensión que hay que levanta. No necesariamente tiene que haber la desviación de la columna va en este sentido, teniendo en cuenta, por lógica, que si la columna viene aquí, se supone que debe haber esta inclinación. Entonces, y además de eso, a nivel de las escápulas, debe estar más baja la escápula derecha que la escápula izquierda. Pero acuérdate que, primero que mira la diferencia tan pequeña que hay, no necesariamente hay un solo músculo comprometido acá. ¿Le hiciste el test de Faril? Sí. El test de Faril lo que tenía era unos 2 milímetros. Eso no, o sea, no había ninguna diferencia acá. A los casos que estoy mostrando aquí, que en este test de Faril los muestro, pero este no opera evidentemente acá. Entonces, partiendo de eso que yo les puedo contar algo sobre mi práctica médica en la parte de medicina del deporte. Nosotros en lo que hacemos básicamente, no sé si el doctor Carlos está de acuerdo, es que lo que primero se mira en estos pacientes es la fuerza de los músculos estabilizadores del centro de gravedad, es decir, los músculos abdominales, los rectos anteriores, que son fundamentales para mantener la columna estable y la pelvis estable, los paravertebrales, los pelvitrocantéricos, gémino superior, gémino inferior, etc., glúteo mayor y glúteo medio. La gran mayoría de sus músculos están afectados, es decir, tienen disminución de la fuerza de todos esos músculos o en alguno de ellos, y lo que hay que hacer es un programa específico de entrenamiento para fortalecerlo. Yo pensaría que este paciente debe tener una debilidad del glúteo medio importante y por lo tanto la pelvis está caída. De hecho, por eso hice la referencia, que había compromiso de piramidal glúteo, yo tenía ese problema. Por eso el diagnóstico funcional no permitía pensar en que el problema que él tenía en ese momento realmente era la protrusión discal de varios años. Entonces la protrusión discal seguramente es secundaria a ese desbalance muscular, pienso yo. No, él jugaba tenis y tuvo un accidente en uno de los partidos. Aquí hay una cosa bien interesante entre el diagnóstico, digamos, estructural y funcional, ¿sí? En el diagnóstico estructural normalmente encontramos cosas como estas, que nos dan, digamos, una dimensión de lo que puede estar ocurriendo estructuralmente. Y, digamos, en el caso de los que tú haces, también uno puede encontrar el diagnóstico de posturas, imbalances musculares, uno puede medir la fuerza muscular entre agonistas y antagonistas y determinar esas relaciones de fuerza también para determinar ese tipo de problemas. Pero es bien interesante que la investigación que hizo, igual que con la radiología, sobre todo con el análisis postural específico para detectar problemas de orden funcional osteopático como estos, también es muy cómodo. De modo que digamos que los osteópatas clásicos que tenían como diagnóstico el examen postural, el diagnóstico osteopático como tal, de la disfunción osteopática, tampoco es un examen que tenga una relevancia desde el punto de vista de sensibilidad y especificidad. Es como la radiología, es casi nula, no pasa ni del 10%. Por eso, en el diagnóstico funcional, además de que ustedes puedan referirse a este tipo de alteraciones estructurales, lo más importante en el diagnóstico funcional es tocar el paciente. Tocar, buscar los puntos sensibles, los puntos de tensión y buscar por dónde se hace la historia de la línea miofascial del paciente. Por eso el diagnóstico funcional debe ser más allá simplemente de ver la estructura, sino de sentir
sentirla, tocarla, no solamente ver la fuerza muscular. Hay pacientes muy fuertes, he tenido fisicoculturistas con lesiones miofasciales complejas y gente muy débil que no tiene ni un solo dolor, ¿no? Entonces, pues esto es muy relativo. Lo relativo es precisamente en lo que hablamos esta mañana, en la relación entre las fuerzas de tensión y las fuerzas de compresión.